Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Dan Ruiz Mi nombre es Joel Hernández. Y mi nombre es Josué Fernández. y esto es Authentic, el podcast. ¿Qué onda, Authentics? ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy contentos en un Relevancias más. Un día ajetreado, un día especial también, pero pues estamos aquí para darle duro a esto del podcast. Y pues realmente fue una semana muy movida, hubo muchas noticias, hubo muchas cosas relevantes que pasaron esta semana. Vamos a tratar de tocarlas todas en este espacio, y aunque sea una embarradita, no nos vamos a enfocar ahora, no nos vamos a meter tanto. Pero pues bueno, al final es para que también pues ustedes puedan tener su dosis semanal de información, ¿no? Si es que no han visto noticias durante la semana y todo esto, ¿vale? Entonces pues el día de hoy estoy con mis amigos, ya saben cómo están. ¿Cómo estás, Joelito? Pues bastante bien, bastante ocupado en el trabajo. Y en el trabajo pues tuve bastante chamba, bastantes proyectos por aquí y por allá y pues muy bien. En la tarde, pues bueno, yo he iniciado un proyecto también de streaming y todo eso. No vengo a hacer publicidad, simplemente lo hago, o sea, yo decidí hacerlo para uno que se me quite un poco el miedo a la cámara. Con este proyecto de Authentic Podcast, pues también me está ayudando a que se me quite el miedo a hablar más a la cámara, más fluido. Hay veces en las que hablo muy rápido y no se me entiende. Me lo dicen muchas personas. Entonces, parte del proyecto, este proyecto adicional que estoy empezando es justamente para eso, para que estos podcasts, Authentic Podcast, se escuchen mejor, se puedan entender y yo pueda transmitir mejores mis ideas. Entonces, bueno, es lo que yo he estado hecho la semana. Igual he estado bastante ocupado, aquí por allá y, bueno, atareado en general. Perfecto. ¿Y tú, Jos, cómo estás? Yo, lo contrario de Joel, yo he estado tratando de como sacar todas las horas de mis vacaciones porque ya el lunes ya entro a la escuela. Entonces, Sí. ya esta semana pues aproveché. Sí, hice varias cosas. Fui a ver a mis amigos de la prepa que ya tenía 1 año y medio que no los veía. Desde que pues pasó la pandemia y pues nunca nos vimos ya después. Entonces, pues fue bonito. Y pues ya, en casa, los quehaceres del hogar. Y pues te digo, tratar de disfrutar estas últimas horas o días que me quedan. Eso escuchó muy mal, ¿sabes? ¿Por qué? Como que las sí. últimas horas que te quedan, o sea, Es que. De libertad. De libertad. sí, ya sé. Y pues bueno, pues yo tuve una semana también movida, con trabajo, gracias a Dios. Y pues el día de hoy ya me pude vacunar. Entonces, pues ya. El primero de la banda que El se primero, vacuna. Segundo. ¿Segundo? ¿Tú fuiste el primero? Sí, pero yo me voy a tener que poner otra vez. Ah, bueno, sí, Ah, pero bueno. tú fuiste el primero. Ah, sí, fue el primero. Bueno, sí. pero bueno. Ya Ajá. sé. Pero bueno, ya yo me vacuné el día de hoy. Creo que estoy bien hasta este momento. No tengo. Hace rato sí me sentía medio cansado, pero pues ya ahorita como que se me quitó todo eso. Y pues vamos a darle a esto porque pues, es mole de olla, dicen por ahí, ¿no? Noticias frescas. Noticias frescas. Pues la noticia más fresca es la de hoy, ¿no? Ya de ahí nos vamos para atrás. Okay. Hoy inició el Gran Premio de Hungría, amigos. La Fórmula 1 regresó. Último gran premio de la sesión veraniega, ¿no? Hay un parón y pues posteriormente regresan los grandes premios en unos meses, ¿no? Pero pues buenas noticias para Checo Pérez, como que recuperó Ya el estilo, la confianza. No sí, sé la cómo llamarlo. confianza, y pues hizo buenos libres el día de hoy. Esperemos mañana la clasificación a ver qué pasa. Pero pues bueno, solamente para que estén informados, amigos, si les interesa la Fórmula 1. Si no, no se preocupen, pasamos a la siguiente noticia. ¿No? Son los 2 minutos de Fórmula 1. Son los 2 minutos de Fórmula 1. Y ya está. Ajá. Regresamos con ustedes al estudio, Joaquín. ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le va este fin de semana a Checo Pérez, ¿no? Esperemos que le vaya bien y que pues ya también renueve su contrato con Red Bull. Y pasando a otras noticias relevantes que han sucedido durante esta semana, pues bueno, seguimos con la sección de deportes, seguimos con las Olimpiadas, Juegos Olímpicos. Hace 8 días estuvimos platicando de la inauguración, ¿no? Estuvimos platicando de pues también algo de la selección mexicana. Creo que dentro de lo que cabe han sido buenos Juegos Olímpicos para los mexicanos. Pues nos ha faltado coronar, ¿no? Ahí con las medallas, nos ha faltado, pues sí, muchas disciplinas, ¿no? Como tiro con arco, clavados, también, bueno, sí ganamos algunas, pero también otras que vamos a ver,
En el fútbol ahí vamos también más o menos con la selección. Y pues bueno, diferentes disciplinas, ¿no? Como tiro con rifle también quedamos cuarto lugar, o sea, varias disciplinas que pues realmente los mexicanos han sacado la casta y se han quedado pues a nada de poder conseguir la... Es lo que me posibilidad contaba mi olímpica. papá, sobre todo, platicaba de eso. O sea, él sentía que no estábamos haciendo mucho progreso porque solo veían las noticias, México solo lleva 2 medallas, 3. Sí. Pero si realmente te pones a ver las Olimpiadas, o sea, realmente hemos tenido buenas oportunidades casi de obtener estas medallas. Desafortunadamente no hemos conseguido obtener esas medallas, pero yo creo que ha sido un buen desempeño, ¿no? Aquí Sí, no, porque pues en varias disciplinas hemos llegado a quedar en cuarto, ¿no? Que pues a lo mejor no es como que, cuarto, pero pues cuarto ya es algo, ¿no? Sí, o sea, cuarto del mundo, imagínate, ¿no? Sí, ya O es sea, algo. No es algo como que fácil, ¿no? Claro. Entonces, pues, al final pienso que muchos de esos deportistas son jóvenes que van a tener otros Juegos Olímpicos y que creo que pueden desempeñarse de una mejor manera, ¿no? Y traer las próximas Olimpiadas, pues, más medallas a México. Claro. Sin embargo, pues, hablando justamente de las Olimpiadas, pues tenemos algo que causó revuelo mucho en redes sociales también. Yo lo vi demasiado, sobre todo en Facebook. Twitter casi no, porque pues no me meto tanto a Twitter, pero en Facebook sí lo vi mucho y pues para que las noticias lleguen a Facebook sí tiene que ser algo un poquito relevante, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hay seguramente Authentic, ya lo viste por ahí en alguna red social. En alguna red social. Y es el caso de esta nadadora que es de, se me fue su nombre, sudafricana, ¿no? Realmente está un poquito difícil de pronunciar el nombre, disculpen la pronunciación, ¿no? Pero se llama Tatjana Schoenmaker, ¿no? Algo así. Letras más, letras menos. El tema, o el por qué se volvió tan viral esta chica, es porque precisamente en la final utilizó una gorra que decía Soli Deus Glory, ¿no? O sea, en latín. ¿Qué significa? Solo a Dios la gloria. Justo viene a relación con lo que hablábamos hace 2 podcasts, ¿no? Sí. Acerca de, pues, cómo te mueves tú dentro como deportista, ¿no? Para compartir el evangelio, para compartir algo, ¿no? O para dar ese reconocimiento también a Dios de lo que está pasando. Claro. Esta nadadora logró el oro olímpico en los 200 metros y batió un récord también. Sí, así es. Entonces, pues precisamente, o sea, ¿cómo? Pues también esta parte de, ¿cómo se puede decir? De compartir tu fe, ¿no? Con esa gorra, con un estampado, con lo que sea. Sí. Dándole el reconocimiento a Dios, puede hacer que también tú puedas llegar a conseguir ese tipo de reconocimientos, ¿no? Porque al final ella da el reconocimiento a Dios de lo que logró y en las Olimpiadas dan el reconocimiento a ella, ¿no? Por haber logrado eso. Claro. Entonces yo creo que está padre. ¿Cómo ven ustedes? Igual leyendo noticias de esta misma nadadora, o sea, antes de iniciar siquiera los Juegos Olímpicos, justamente yendo a Tokio, igual en Instagram subí una foto de ella y pues con una oración justamente a Dios, ¿no? Explicando pues eso, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí y espero pues dar lo mejor, ¿no? Y que tus fuerzas estén sobre mí. A grosso modo eso fue lo que publicó en Instagram y como comentaba Daniel, o sea, al final es padre ver que cualquier persona que profesa su fe la comparte al mundo. Y digo, no es necesario, lo comentamos en el podcast pasado y hace 2, o sea, no es necesario tener que expresarlo explícitamente. Basta pues con llevar un pequeño símbolo, algo que pueda decir, en efecto, tal vez ella está ahí no por sus méritos, sino por su fe. Y en este caso yo creo que el que tenga una, ¿cómo se llama? Las capuchas. La gorra, diciendo eso, solo a Dios la gloria, pues yo creo que es una buena forma de expresarle al mundo lo que ella cree, lo que ella profesa. Y pues que más personas se puedan interesar en eso. Es lo que comentamos. Puede ser a veces un punto de debate, de tener que llevar objetos religiosos. Yo creo que mucha gente critica, ¿no? A los que llevan a lo mejor un collar, el típico collar de pececito, el típico collar con la cruz, a lo mejor de la religión católica que llevan sus, no sé, ese tipo de artilugios. Es crítica a las diferentes religiones, no solo a la nuestra. Entonces la pregunta es aquí, como siempre, ¿no? ¿Hasta qué punto es bueno llevarlas, no llevarlas? No sé, ¿ustedes les ha pasado algo similar? ¿Han llevado alguna vez una playera o no sé, algo relacionado con la fe cristiana y les han dicho algo? ¿Ustedes? ¿No han tenido nada similar? Yo recuerdo que yo tengo una playera que es una cruz y dice Jesús. Y una vez me comentó, está bien chida tu playera. Y yo, gracias. O sea, bueno, no es como una crítica como tal,
O sea, yo que sé, pues esta persona pues no profesa una fe, pero me dijo, está muy chida tu playera. Y yo, muchas gracias, ¿no? Y, o sea, siento que pues va de eso, ¿no? Realmente, pues no como querer demostrar algo, sino pues simplemente utilizar algo. Y como le dice esta nadadora, ¿no? Nada más como que, en este caso ella, bueno, por lo que yo puedo entender, solo pues dijo, mi confianza está en Dios y lo reconozco. Y ya está. Ella tampoco como que lo gritó, por así decirlo, en ese sentido, ¿no? Sí. Así es, yo creo que pues ella sabe que no fue como por sus méritos que poder llegar a ese lugar, ¿no? Claro. Por ello la oración que Sí. publica antes, ¿no? O en el viaje hacia Tokio. Entonces creo que en ese punto, pues ella está reconociendo desde el día 1, antes de que empiecen las Olimpiadas, que Dios la ha puesto en ese lugar, ¿no? Obviamente después viene el reconocimiento ya después de ganar, de sufrir, de sudar y todo. Claro. Llega y es campeona del mundo y pues sigue reconociendo a Dios, ¿no? O sea, y creo que eso al final es eso, o sea, Sí. los logros que tú tengas son gracias a Dios, ¿no? Como lo habíamos platicado en podcast pasados. Sí. O también lo malo que te pase también es gracias a Dios, ¿no? Sí. Al final. Entonces creo que esos son como que los verdaderos, o bueno, para mí, ¿no? Para mí, perdón si ofendo a alguien cuando estoy hablando. Pero para mí, o sea, ese tipo de acciones podríamos decir que son personas que adoran a Dios en espíritu y en verdad, ¿sabes? Sí. Muchas veces nosotros pensamos en ser pues el que se pone a orar enfrente de todos, el que Cantar. se postra a la hora de la alabanza, el que, o sea, y al final de cuentas, pues lo que Dios está buscando es que tú le adores como eres, ¿no? Claro. Así lo dice la palabra de Dios, en una forma auténtica. Y creo que si en este caso ella practica la natación, esos son sus dones y sus gustos y sus pasiones, y con eso adora a Dios, o sea, eso es un plus total, ¿no? Sí, es como lo contamos, o sea, al final no necesitamos ser pastores, no necesitamos ser evangelistas, basta con que seamos músicos, artistas, a lo mejor te gusta dibujar, pues a lo mejor crea algo relacionado con eso, ¿no? En ese caso ella es, pues nadadora, en ese caso nadadora olímpica, y con lo que le gusta hacer demostró su fe. Entonces yo no veo por qué tú, que dices, es que yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer de ayuda en la iglesia, tienes muchos dones, habilidades que tal vez no se apliquen a la iglesia, pero que puedes aplicar al mundo. Así y con es. eso puedes adorar a Dios, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida eso. Claro. Así es. Y pues, digo, creo que nos deja una gran lección para todos. Para todos. Y pues nos toca ponernos las pilas, pensar en dónde estamos parados y pues en qué momento nosotros podemos también dar ese mensaje que ella dio, ¿no? En ese momento, sin tener que hablar, Exacto. ¿no? Sin tener que una palabra. aparentar, sin tener que nada, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, buenísimo esa parte, fue una buena noticia, fue algo que estuvo bien padre también. Y bueno, pues de ahí seguimos en la sección de deportes, ¿no? Sigue transcurriendo la Copa Oro. México acaba de pasar a la final. Sí, a la final. Le ganó a Canadá ayer. Ala. Entonces, pues con eso tiene su pase para la final. Me parece que es contra Estados Unidos. Entonces será este fin de semana igual. El día de mañana temprano juega la selección mexicana, pero en Tokio, en los Olímpicos, contra Corea. Ajá. Entonces, Corea. pues... Digo, si no tienes nada que hacer a las 6:40. No, es cierto. Este podcast va a salir después del partido. Olvídalo. Seguramente ya cuando escuches este podcast ya sabrás cómo quedaron, si México pasó, si no pasó. Pero, pues bueno. Pues así. Yo sinceramente, o sea, yo no soy tan fanático del fútbol, pero yo no pensaba que México tuviera todavía ¿cómo llamarlo? Talento, el nivel A nivel. en el Copa ¿Para Oro, competir? porque siento que inició muy mal la Copa Oro y sinceramente lo había olvidado por completo y veo que sí, en efecto, ya pasó a finales con Estados Unidos. ¿En qué momento pasó? Entonces, no sé si fue mi sugestión, si escuché comentarios random de alguien por ahí, y como no le presto atención al fútbol, yo me quedé con esa idea de que México no andaba rindiendo bien en el fútbol. Pero al parecer sí, ¿quién lo diría? Bueno, en mi caso yo, Que como no que yo no conozco nada del fútbol, me agradezco, ¿no? Agradezco que pues, México haya pasado a final. Pues en realidad no le fue tan mal la Copa Oro porque solamente recibió un gol Sí. en contra. O sea, Sí, ganó exacto. todos sus partidos. Sí, a ver si sí. acabo de ver que es casi Canadá perfecto. le metió ayer el gol, pero El 2-1. nada más. Entonces, pues no había recibido gol en la Copa Oro, Sí. ¿no? Sí, ¿quién sabe dónde La escuché ese tuya. comentario? ¿Quién Fue sabe muy dónde raro. escuchaste? Sí, Exactamente. de hecho.
Pero bueno, pues al final, pues vamos a ver qué pasa. Esperemos en Dios que todo salga bien para México. Si nos está escuchando en otro país, pues, ni modo, saludos. Hola. Amigos de Colombia. Hola. ¿No? Pero bueno, al final, pues vamos a esperar, vamos a ver qué sucede. Obviamente este resultado, pues se los vamos a estar trayendo la próxima semana, ¿no? En el próximo Sí. Relevancias. Y pues bueno, vamos a seguir con esto. Vienen otras tantas noticias que a lo mejor de alguna manera no son tan alegóricas como estas que vamos a tener. A ver. Pero pues sí, sucedió que esta semana hubo una polémica que se desató en redes sociales porque pues un personaje de una caricatura, ¿no? De los Baby Muppets, lo convierten en un personaje trans, ¿no? Bien. Entonces, ahí hay una controversia muy fuerte, ¿no? Porque pasa ahora a la inversa de lo que pasó hace unos meses con Pepe Le Pew, ¿no? O algunas otras caricaturas que decían que eran machistas, etcétera, y las cancelaron. Bueno, pues ahora va a la inversa, ¿no? Pasó que Gonzo, el personaje de Gonzo de la serie, lo convierten en trans y entonces toda la parte que apoyaba a lo mejor a Pepe Le Pew y todos estos, ahora está en contra de pues de este personaje, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues obviamente se dice que si el machismo se enseña en las caricaturas para los niños, pues obviamente entonces también la homosexualidad se enseña dentro de las caricaturas para los niños, ¿no? Y creo que, o sea, tienen un punto ambas partes, creo que sí tienen un punto ambas partes, pero antes de dar mi punto, quiero escucharlos a ustedes. Yo creo que, o sea, esta conversación viene desde dos variantes para mí. No sé si ustedes escucharon la noticia hace muchísimo tiempo, ¿no? De que el live action de La Sirenita iba, en vez de ser una personaje blanca con el cabello rojo, iba a ser un personaje de color negro, ¿no? Entonces, y hubo mucha crítica sobre ese personaje. Es como, ¿por qué van a cambiar el canon, no? ¿Por qué van a cambiar la historia que ya está escrita? Y así como ese personaje de La Sirenita, han habido muchos personajes en todo este tiempo que les han cambiado algún rasgo, ya sea facial, ya sea algún rasgo de dónde viene la persona, de color de ojos, de color de cabello. Algunos aún más exagerados, como cambio totalmente de ¿cómo se llama? De género, de hombre a mujer, mujer a hombre. Creo que en los cómics y en el mundo de las películas pasa eso muy seguido. Creo que Marvel ha cambiado muchos personajes de cómics de hombres a mujeres y viceversa. Y siempre ha habido mucha polémica al respecto. Entonces yo creo que la primera polémica parte de ahí. Creo que mucha gente ya está acostumbrada a ver un personaje, en este caso a los Muppets, que en este caso es Gonzo, bueno, Baby Gonzo porque es la de los Baby Muppets. Ya está acostumbrado a verlo como si fuera un varón, ¿no? Si no ubican quién es Baby Gonzo, bueno, Gonzo en general es un personaje que es como un muñeco color azul, con una nariz de calamardo, o sea, de calamarlet. Casi siempre utiliza como una playera hawaiana o algo así. Entonces, él es Gonzo, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas crecieron viendo los Muppets, ya sea en su serie original, en la película que es más reciente. Entonces yo creo que es eso, o sea, mucha gente está acostumbrada a ver a un personaje en un rol, en una característica, y que te lo cambien de repente, pues es polémico. Pero viene la segunda capa y la más complicada. No solo le cambiaron el nombre, no solo le cambiaron el color, una forma, abiertamente dijeron que era trans. En ese episodio de los Baby Muppets, o sea, si no revisaron en ninguna red social, aparece Baby Gonzo con un vestido de mujer, totalmente. Y dice algo de que es que yo no me siento como debería ser, ¿no? Algo así de que yo soy otra persona, me gustaría ser alguien más, algo así. Entonces dio un discurso relacionado pues justamente a la parte del transgénero y todo eso, ¿no? Entonces, para mí está difícil. Porque es meterse en un tema otra vez siempre controversial. Delicado. Ajá, en este podcast ya hablamos temas controversiales un poquito, sobre todo en vivencias, hemos hablado un poco de esto. Entonces, ¿qué te puedo decir, Dan? ¿Qué te puedo decir que no hayamos comentado? Es que, como tú comentabas, hay muchos puntos de vista y cada quien ataca de su punto de vista, ¿no? Claro. Es como si queremos, bueno, mucha gente está apoyando al movimiento LGBT, entonces, como está a favor de eso, pues las televisoras se suman. Entonces, yo creo que muchas televisoras, por presión social solamente, deciden meter un personaje gay o un personaje transexual, ¿no? Yo creo sinceramente que sucedió lo mismo aquí.
Los Mini Mopeds quieren que llegue a más personas, quieren decir, nosotros somos más inclusivos. Somos una televisora inclusiva, pues vamos a hacer ese cambio. Mucha gente critica, ok, si dices eso, ¿por qué no mejor creas un personaje nuevo que sea de ese género, o sea, que sea transexual? Pero desde inicio, ¿no? Porque pues al final, pues solo, bueno, yo pienso que solo tratan como que cambiándolo así, baja, ¿no? O sea, ni siquiera como que le dan como que yo sé que es una caricatura para niños, ¿no? Pero mínimo, aunque sea un contexto. Un contexto, no, un desarrollo, aunque sea, porque es en general, en todas las películas, pues regularmente estos personajes no tienen como que un contexto, un trastorno o un trastorno. Un trasfondo. Entonces realmente pues solo es como que, ahí está, toma, ya no me digas nada. Y es que eso es todas las empresas. Exactamente. A mí sinceramente lo que más me molesta de ese tipo de series. O sea, ya si te das cuenta en Netflix, siempre hay un personaje que es mujer, hay un personaje que es una mujer que es la típica mujer ruda, está un personaje, un amigo gay, el típico amigo gay, y está el protagonista. Y no desarrolla ni al amigo gay ni a la mujer, solo al protagonista. Y es como comentaba José, me molesta que solo metan porque sí, para cumplir una lista, ¿no? Es como, que somos inclusivos, palomita. Check, ¿no? Y ya. Y ya está. Entonces, yo creo sinceramente que lo hicieron por eso, o sea, la televisora lo hizo por eso. Hay que decir, somos inclusivos, y qué mejor manera pues, de que pues, hacer un personaje gay, transexual y todo eso. No sé si sea lo conveniente que agarraran un personaje y lo hubieran cambiado totalmente a transexual. Habrá opiniones. En mi caso yo no creo, me hubiera gustado más que hubieran agarrado otro personaje si tuviera que hacerlo. Pero bueno, son muchas cositas por aquí y por allá. Sí, creo que, pues como dicen, son temas controversiales, pero que al final todas las empresas de entretenimiento, pues están cayendo en eso, ¿no? Porque si no, ahora todo es cancelable, ¿no? Sí. Y al final, o sea, el hecho de que ellos sean minoría los hace mayoría, no sé si me entiendes. Sí. O sea, porque pues, es que se victimizan y pues entonces todo mundo dice, no, pues hay que apoyarlos, sí, ¿no? Y claro. Entonces viene pues menos es más en ese aspecto, ¿no? Entonces sí. Creo que pues es una situación complicada. Como ya lo hemos dicho en otros podcasts, nosotros no estamos a favor del movimiento LGBT, respetamos, sí, y yo creo que, o sea, el hecho de que para niños haya este tipo de pues de caricaturas, de enseñanzas desde pequeños, no está chido, así como tampoco está chido pues los personajes estos que maltratan a la mujer, que son machistas, que enseñan esa parte, tampoco está padre, ¿no? Pero pues yo pienso que, o sea, cuando el niño ya tenga una forma o ya sea más racional, ¿no? Que ya tenga un poco de experiencia, entonces sí, pues ya va a decidir, ¿no? Sí. Al final. Pero creo que pues en su niñez no deberíamos de tocar. Sí. Y yo creo que, o sea, parte de por la cual hacemos este podcast en concreto, Relevancias, es justamente para eso, informarlos a ustedes. Muchos de ustedes que nos ven a lo mejor tienen un hijo, tienen un sobrino. A lo mejor nunca se enteraron de que pasaron este programa en la televisión. Tal vez aquí en México todavía no aparece ese episodio, no lo sé, no estoy muy seguro. Pero la tendencia va a eso. Más temáticas de ese estilo van a empezar a llegar a todos lados. Al mundo infantil, a las televisoras infantiles y a las televisoras juveniles y adolescentes. Entonces, tu papá, a tu tío de alguien que tiene un sobrinito, ahora no solo tienes que prestar la atención a qué hace tu hijo, sino también a lo que ve. Algo ve. Exactamente. O sea, a lo que ve en estos tiempos. Sí, es que mucha gente le da al niño YouTube y le pone YouTube Kids y listo. Pero también YouTube Kids tiene unas cosas súper raras, triquis. Hay muchas cosas muy extrañas. Sí. Mucha gente dice, ok, no le pongo YouTube Kids, pero le pongo TV Mexiquense en el canal para infantil o en la zona infantil, ¿no? O yo qué sé. Pero igual, en ese tipo de series pues van a empezar a salir este movimiento. Entonces, a nosotros, como personas, hermanos mayores inclusive, hay que andar checando eso. Y como son niños al final, ellos tienen la inocencia, ¿no? Ellos abiertamente te van a preguntar, oye, ¿está bien esto? ¿Está mal esto? Y va a ser muy complicado tratar estos temas con esta nueva generación infantil sobre todo. Como comentaba Daniel, con una persona ya es más grande, pues bueno, ya tenemos esa opción de platicar el tema un poco más complejo, darle todos los trasfondos y contextos, pero un niño no, un niño es muy infantil. Entonces yo creo que eso, parte de este podcast es eso, avisarles a ustedes Authentics que ojo, la tendencia va para esto, y tú como padre tienes que explicar a tus hijos, sobre todo más pequeñitos, pues eso, todo lo que está pasando, ¿no? Al fin y al cabo, pues la enseñanza viene del hogar, ¿no? Claro. O sea, justo. Entonces, y creo que, o sea, aquí hay dos situaciones.
Tú te puedes espantar y enojar por esta situación y empezar a levantar firmas y hacer una marcha y lo que tú quieras, ¿no? Pero eso no sirve de nada. No. O sea, al final de cuentas, lo que tú tienes que hacer es ponerte en acción en la educación de tus hijos. ¿Sí? Si tú educas con los valores bíblicos, con las enseñanzas bíblicas, vas a tener un resultado. Si tú dejas que YouTube, que la televisión o que las redes sociales eduquen a tus hijos, vas a tener otro resultado diferente, ¿sí? Entonces, la educación, vamos a llamarlo así, la educación religiosa de tus hijos no depende de la iglesia, no depende del lugar donde te congregas, depende de ti como padre, ¿no? Ya cuando eres adulto, cuando vas creciendo, ya no depende de los padres, depende de uno mismo, el seguir creciendo, el seguir avanzando, el seguir aprendiendo, el seguir todo, ¿no? En las enseñanzas. Entonces, creo que ahí están esos dos puntos, ¿no? Te puedes victimizar o te puedes poner en acción para contrarrestar. Porque no vas a poder, o sea, sí, no vas a poder quitar el hecho de que estos personajes vengan, no vas a poder quitar el hecho de que se proyecten este tipo de caricaturas, porque, pues, o sea, realmente no tienes, ¿no? El poder. O si tú nos estás escuchando y eres una persona muy poderosa, bueno, a lo mejor serás la excepción, ¿no? Y podrás hacer algo por la comunidad, pero si no es así, no vas a poder quitarlos, ¿no? A lo mejor tú dirás, no, pues es que ya no voy a contratar cable para no ver eso, ¿no? En la televisión. Y entonces, pues en YouTube o en cualquier otra red social se puede ver eso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? No puedes quitar el internet. O sea, hoy en día estamos atados al internet. Sí. O sea, el que no tiene internet se está perdiendo del mundo. El que no tiene internet no puede trabajar prácticamente. El que no tiene internet no puede hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, creo que en ese aspecto, pues, o sea, tenemos que estar al pendiente de lo que están viendo nuestros hijos. Sí. Estaba escuchando en el radio, perdón que te interrumpa tantito, un comentario más. Es que de repente cuando voy a dejar a mi mamá en las mañanas, escucho el radio, ¿no? Para, pues, también estar informado de algunas cosas. Y hay recomendaciones de maestros o de gente estudiosa que le dice a los papás que no le den un teléfono o una tablet a sus hijos hasta pasando los 13 años. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque estos dispositivos también, o sea, así como pueden traerte entretenimiento para niños, también viene esa parte del entretenimiento para adultos, ¿no? No quieres un adolescente que esté viendo pornografía, porque entonces, o sea, va a desarrollar pues esos instintos mucho más rápido, sí. Y por ello vienen pues todos los embarazos no deseados, sí, claro. Y vienen pues muchas cosas, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, pues precisamente decían esto, o sea, para evitarte una situación del que, pues sí, que no quieres, no les des esto, no, que tus hijos no se críen con un teléfono, con una tablet, sino tú críalos, tú enséñales, tú edúcalos, y de esa manera van a salir como tú quieras, ¿no? O sea, van a ser de grandes como tú quieras, porque si no luego vas a terminar como muchas mamás en México dicen, es que ¿qué hice mal? Si mi hijito que no sé, pues ¿qué hiciste mal? O sea, y yo creo que anexar ese comentario, yo creo que también cambia pues la generación en la que estamos viviendo. Yo creo que la generación de nosotros hacia abajo es una generación que le gusta hacer preguntas, que le gusta cuestionarse cosas. Claro. A diferencia de las generaciones de arriba, a nosotros no nos inculcaron a vara, ¿no? Y nos regañaron diciendo, oye, solo tienes que creer esto y listo. Esta generación es un poco más abierta, le gusta expresarse, tiene redes sociales para expresarse. Entonces yo creo que tú como padre, tú como autente, que eres más grande y que tienes a lo mejor un hermano menor, te tienes que preparar para eso, porque tus hermanos menores, tus hijos te van a preguntar, oye, ¿está bien lo que hago? Es que yo escuché en Twitter que eso está bien, que está mal, en la radio, en la televisión. Y a veces tú como papás, pues para evitar el tema, sí, no, eso está mal, toma el teléfono. o te regañan, ¿cómo puedes ver esto, papá? Regañado, castigado. Y es que esta generación, sinceramente, es más complicada. Esta generación le gusta hablar y entender. Si lo van a regañar, pues a lo mejor por rebelde, sobre todo los adolescentes, ¿no? Por rebelde, pues va a ser lo contrario, ¿no? Entonces, tal vez las típicas enseñanzas de quitarle todo y regañar y todo eso, tal vez ya no sean lo de hoy. Digo, siguen siendo buenas estrategias para criar hijos, pero igual yo creo que una forma para esta generación, sobre todo, pues eso, hablar con ellos y sentarte con ellos un día y hablarle, ok, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Yo creo que muchas veces los papás tienen miedo a temas en concretos, ¿no? A los temas, pues, sí, es como si ven, exactamente, sobre todo el tema de la sexualidad en este caso, ¿no? Si un niño viene y le pregunta, oye, ¿qué es esto?
los padres se infartan totalmente, ¿no? Entre más pequeños ¿Qué haces viendo eso? eso? Exactamente, ¿qué estás viendo eso? Regañado y ya está, Ya ¿no? sé. El niño se queda con cara de, pues, ¿qué onda? Si no puedo acudir a ellos, ¿a quién acudo? La escuela. Lo pasa con lo mismo en la escuela en México. No enseñan esos temas de manera compleja. Entonces, si no me lo enseñan mis papás, no me lo enseña la escuela, ¿a quién acudo? Internet, YouTube, redes sociales. Y lo malo de Internet y redes sociales es que está muy abierto. Entonces, puedes encontrar contenido bueno, pero también puedes encontrar mucho contenido malo. Entonces, yo creo que eso, o sea, yo creo que los padres tienen que cambiar el chip ahora. Y ya no tienen que decir, estás regañando, estás prohibido. Al contrario, siéntate a hablar con ellos y no te espantes. Al contrario, enséñale bien las cosas. Enséñale bien por qué debe hacer esto, por qué no. No solo digas, por qué no y listo, ¿no? No, y creo que justo por esa situación que acabas de mencionar, Ajá. es que muchos jóvenes se están yendo de las iglesias, Sí. ¿no? Porque, por ejemplo, todas las iglesias más conservadoras, más tradicionales, te dicen, por ejemplo, y este tema de la sexualidad, ¿no? O sea, te dicen, es que no debes tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no? Y llega un joven y dice, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque lo dice la Biblia y tú tienes que hacerlo así. ¿Ok? Hay un trasfondo del por qué no debes tener relaciones sexuales, ¿no? Claro. Bíblicamente hablando. El tema es que hay muchos pastores, o la mayoría de los pastores adultos, tampoco están acostumbrados a tratar esos temas. ¿Sí? Yo lo sé, vale, Entonces, ¿no? ajá, exacto. Entonces solamente pues tratan de evadirlos. Muchos porque no están preparados, muchos porque pues les da pena hablar de esa situación y muchos pues por la época en la que se desarrollaron, ¿no? Claro. Entonces, creo que hoy en día hay pastores más jóvenes que sí tocan estos temas, que sí dicen por qué, que sí todo esto. Y está bien padre porque al final, donde están esos pastores que contestan las preguntas difíciles, es donde los jóvenes se están congregando. Claro. ¿Sí? Y donde no está eso, los jóvenes terminan yéndose y muchas veces ni siquiera buscan otra iglesia donde les puedan contestar las preguntas, sino lo que hacen es, ¿sabes qué? No me supiste contestar, vámonos, bye, ya no creo en Dios, ya me Y voy y adiós, ¿no? Y entonces, o sea, esas situaciones, pues no están padres, o sea, tú como pastor, si nos estás escuchando, pastor, predicador o líder, Como persona, ¿no? como persona, prepárate para estos temas, o sea, Sí, porque es lo que porque decía Juan, ¿no? al final de cuentas, si te o sea, en este tema específico de la sexualidad, muchas veces hay creyentes, que el hecho de que cuando tú te casas, el tener relaciones sexuales con tu mujer, o con tu esposa, con tu esposo, es pecado, y está mal, y solamente debe ser para procrear. Y hay una cosa muy que debes de entender dentro de todo eso, ¿no? Entonces, creo que precisamente por esa desinformación pues pasan esas cosas, ¿no? Sí. Y al final yo conozco pastores adultos y pastores jóvenes que te dicen, o sea, esa parte de mi relación con mi pareja, obviamente casados todos, es lo máximo, o sea, es una experiencia, puff, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que te dicen, no, es que es malo, ¿no? Cuando eres joven te dicen, es que es malo, no debes hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegas con alguien que te dice, no, es que es lo máximo? O sea, lo confundes. exacto, o sea, hay hay una confusión y ya vienen esas preguntas, ¿no? Exactamente. Y como este tema, pues muchísimos otros temas, ¿no? El tema de Drogas. tomar, exactamente, tomar el alcohol, drogas, cigarro. Si nos metemos ya en esos temas controversiales, igual, el tema del LGBT, la homosexualidad, El aborto. O sea, son preguntas que un niño le va a pasar por la cabeza porque lo va a ver en todos lados. Exacto. Lo va a ver en la media, lo va a ver en internet. Y desde muy temprana edad, ¿no? Porque ya hay, bueno, yo tengo sobrinos, ¿no? A veces también preguntan cosas como que, bueno, ¿qué onda? Yo no creo haber recordado preguntar esto a esa edad, pero por una parte es como de, qué genial que desde esta edad como que quieren entender, pero por otra parte es como de, pues yo me siento que me tengo que preparar porque a veces no sé contestarle. Exacto. O no sé cómo hablarle a un niño, ¿sabes? De ese tema. Entonces, creo que al final lo que decía Joel, pues es cierto, ¿no? Es como que adaptarte a las nuevas generaciones, ya sea que seas un joven, o que seas un padre, o que ya tengas esa tercera edad, o sea, de tercera edad. Sí. Porque pues los niños van a preguntar, ¿no? Ya sea que muy pronto o van a preguntar, ¿no? Entonces yo creo que nada más es adaptarse, ¿no? No quedarse con la idea de que esto me funcionó en el pasado, a lo mejor como padres, Sí. y a lo mejor con tus nietos quieres hacer igual. No, es adaptarte, ¿no? Sí, en serio hay muchos temas que a lo mejor estaría padre, a lo mejor lo lanzo como idea a nosotros como técnicos del podcast, hacer un podcast eso, preguntas, ¿no? Preguntas que tengamos todos los jóvenes de esta edad. Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy terminando la carrera y que ya estoy trabajando, yo tengo un montón de preguntas a lo mejor con el tema de conseguir un departamento, que la paga de la luz, electricidad, del SAT, todo eso, ¿no? Son preguntas que sinceramente en la escuela no te enseñan.
A lo mejor si eres más jovencito. ¿No? ¿En dónde? Exactamente. O sea, hay gente que le tiene miedo al SAT. Exactamente, le tiene miedo al SAT. O sea, datos duros. En México el 50% de la población está en la economía informal. Por eso mismo, tiene miedo a la hacienda, a SAT, impuestos, de que nos cobran más, de que nos roba declaraciones. O sea, hay muchos temas que nosotros los jóvenes no entendemos. Y jóvenes tienen otras preguntas también. El tema de la sexualidad es uno, el tema del alcoholismo es todo eso. Claro. Y son preguntas que nos da miedo hacer, sinceramente, porque eso, si vamos con un pastor, nos van a regañar. Si vamos con nuestros padres, nos van a regañar. ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Por qué estás preguntando? ¿Qué estás viendo, no? Y te castigan. ¿Qué estás haciendo? Y te quedas, pero es que yo tengo una duda realmente seria sobre eso, ¿no? Entonces, o sea, son muchas preguntas que en serio, que tú como pastor, que tú como líder, debes estar preparado a responder y de la mejor manera, ¿no? O sea, tal vez sí va a tocar reprender a algunos jóvenes, por supuesto, pero enséñales. O sea, no solo reprenderlos y regañarlos porque sí, enséñales por qué lo que hicieron está mal, por qué lo que hicieron está bien, por qué lo que hicieron, o sea, dale una explicación a esas cosas. Y créeme que la generación de jóvenes te va a agradecer. Y como comentaban, o sea, sí he visto eso, he visto que muchos jóvenes se han ido a iglesias donde les explican por qué. No solo les regañan y listo, no solo les ponen un pero y ya, adiós. Exacto. Sí, y justo un tema que va de la mano que vimos esta semana, precisamente ya de todo esto de redes sociales y todo este rollo. Yo no soy una persona conspiranoica, ¿sabes? O sea, realmente sí. no me gusta como entrar en ese mood, ¿no? Si fuera conspiranoico les diría, ajá, justo hoy me puse el 5G, ¿no? Y ya agarré señal más chido. ¿No te ponías un TikTok de ponerte una llave o algo de metal que se te pegaba? No. A ver, pásenme aquí en cámara. En cámara. No. Entonces, pues digo, yo nunca he sido así como conspiranoico ni nada, pero a veces sí me gusta como que ver ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. Pues saber, sobre todo saber, ¿no? Porque pues luego hay gente que nada más te quiere marear con cosas, y pues si tú conoces y realmente pues tienes no voy a decir que profundices, pero tienes por lo menos una embarrada del tema, pues no es difícil que te mareen, ¿no? Con las cosas que te dicen. Entonces justamente hay un programa que se llama La Voz, no es La Voz México. Ese programa, ¿no? Ese no. Es un programa que pues, al parecer suben a YouTube. Entonces si lo puedes buscar así, La Voz. Ahorita te digo cómo se apellida. César Vidal, ¿sí? Doctor César Vidal, dice aquí. Y el programa se llama La Voz, ¿no? Es igual como un podcast, como una cosa así. Y en el cual pues hablan de precisamente algo que es como conspiranoico, ¿no? O sea, realmente aquí como ellos lo plantean no es una teoría, sino es una conspiración realmente. Y es algo que me llegó así en un grupo de WhatsApp. Y como escuchen esto, ¿no? Ajá, como esto. Yo lo vi y dije, caray, ¿no? A ver. Dije, sí, pues hay que investigar un poquito más, a ver por qué están diciendo esto, ¿no? Y se los mandé aquí a los muchachos y les dije, a ver, chequen esto, vean qué onda, qué podemos sacar de aquí. Y pues precisamente habla de una agenda globalista, ¿no? Un movimiento globalista que es el que controla el mundo, ¿no? Básicamente la masonería, ¿no? La famosa masonería. Pero pues obviamente le ponen otro nombre y shalala, ¿no? En fin, nos está hablando este vato en este podcast acerca de pues precisamente esa agenda que tienen, en la cual lo que quieren hacer, su función principal es derrotar a la familia, ¿no? O sea, borrar a las familias. Por ello que están dándole tanto auge al movimiento LGBT y en realidad tiene sentido, ¿no? O sea, si tú entre hombre y hombre no puedes procrear, entre mujer y mujer no puedes procrear, pues en algún momento dado de la historia no van a existir las familias, ¿no? Porque pues podrás decir, no, es que un hombre y un hombre pueden ser una familia, una mujer, no. Pero bueno, yo no creo, ¿no? En realidad yo no creo, puede haber muchas deficiencias realmente. Obviamente también en las familias normales hay muchas deficiencias, ¿no? Y muchas cosas, pero si de por sí es difícil en una familia normal, creo que es mucho más difícil en una familia homosexual, ¿no? No sé, no me crucifiquen, por favor. Ese es mi punto de vista. Entonces, pues hablan precisamente de este tema, ¿no? Y yo me pongo a pensar y digo, o sea, yo no apoyo el movimiento LGBT, abiertamente lo digo, ¿no? Yo no lo apoyo, respeto, ¿sí? Conozco personas que pertenecen a estos movimientos y yo me llevo bien con ellos, o sea, al final no les hago feo, ni mucho menos, ni los juzgo, ni los trato mal en nada, ¿no? O sea, al final ese es el tema. Pero sí, de alguna manera como que siento
me siento mal por esta situación, por lo que escuchaba en el video, del hecho de que estén desvirtuando el movimiento, ¿sí? O sea, obviamente, pues toda la gente que lo sigue, pues como borreguitos ahí va pensando que son cosas buenas y que va para adelante y que son progresos y todo. Pero si realmente existe esta agenda que estamos hablando, o sea, no voy a decir que existe, tampoco voy a decir que no existe, digo, si realmente existe, pues creo que, o sea, es jugar con una ideología y jugar con las personas, o sea, realmente jugar con las personas para poder lograr un fin común que solamente va a beneficiar a cierto sector de la población, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo vieron este tema, y pues, sí quiero escucharlos, a ver qué podemos seguir platicando de esto. Jos, éntrale. Bueno, yo cuando escuché y también pues vi otro video y leí algunas cosas. En general pues todo es lo mismo, ¿no? Sobre esta agenda, que como ya lo comentó Dan, es principalmente pues desvirtuar la institución que es la familia. Y pues también me puse a pensar en eso, porque, o sea, tienen razón, porque si destruyes como tal la familia, lo que decía también, una cosa del video es que se pueden destruir instituciones, ¿no? Se pueden destruir políticas, pero tienes a la familia, que esa, pues, cuando pasa algo realmente grave, pues está ahí para ti. Así lo dijo Toretto. Toretto, está familia, muchos memes, la familia. Así gana Toretto. No, entonces yo creo que meterte al núcleo de todo. Yo una vez también platiqué con el papá de esto, de que realmente el núcleo de toda la sociedad es la familia, porque de ahí pues sale tu formación como persona, tu formación como hijo, como ciudadano y como padre, ¿no? A lo mejor. Y ya de ahí pues se va desenvolviendo. Entonces, si tú te metes a ese núcleo, pues sí puedes pegarle duro, pero a todo. Lo que yo también le conté a mi papá, bueno, esa vez estaba hablando yo con mi papá, no, es que, ¿por qué tenemos a lo mejor ciertos problemas con jóvenes, hablando de jóvenes, ¿no? ¿Por qué a veces uno se van de casa? ¿Por qué están en alcoholismo? ¿Por qué están en muchas cosas? Pues es a veces por la familia, ¿no? Por los padres. Correcto. No hay comunicación con los hijos, el hijo hace pues lo que quiere, o sea, y eso solo es hablando desde un sector, que es en los jóvenes, ¿no? Porque hay divorcios también, ¿no? Sí. Porque hay problemas en el matrimonio. Entonces, realmente, sí la familia, si la vemos así como esta institución, como este núcleo, y de repente la aplastamos como que todo pues, es confusión, ¿no? Sí, y es que me encanta esto de la agenda globalizada, porque, porque en el sentido de más de literatura, porque este tema ya se lleva hablando en la parte de la literatura desde hace algunos años. Todo el tema de la ciencia ficción, de las distopías, utopías, todo eso, parte de esta idea, ¿no? Destruir conceptos generalizados, conceptos bases. Y como mencionaba, uno de los conceptos más importantes desde siempre ha sido la familia, ¿no? Entonces eso, hay autores que escriben sobre sociedades futuristas donde el núcleo está totalmente destruido. Tú como individuo ya no eres un individuo parte de una familia, eres un individuo único y por lo tanto te puede controlar el líder del momento, ¿no? El gobierno del momento, el régimen del momento, ¿no? Por ejemplo, comentaban que si tú ya dejas parte de ser de una familia, de un ente mayor y solo eres un individuo, pues estás expuesto a todo, ¿no? No tienes con quién hablar, no tienes con quién platicar. Digo, a lo mejor puedes que tengas amigos y lo que sea, pero al final del día es eso, la familia es la institución más importante, porque da igual que pase algo, siempre puedes regresar a ella. Da igual que haya una revolución civil, se destruya el gobierno, se destruya la iglesia, se destruya todo eso, al final del día quien va a estar para ahí pues es tu familia cercana, ¿no? Y la familia que creas. Entonces yo creo, o sea, no creo en esto, o sea, me refiero, no creo en la agenda globalizada, en mi caso, pero es cierto que hay una tendencia muy a la alza hacia todo eso. O sea, no solo va el tema de que con el movimiento LGBT, pues cada vez menos hay personas que ya no van a tener hijos, ¿no? Que no van a poder procrear. Pero además, los que sí pueden tener hijos, también ya hay una descendencia, ya no quieren tener hijos. Claro. Por ejemplo, nuestra generación actualmente no quiere tener hijos. No, simplemente no quiere porque... Bueno, la vida en por sí ya es más cara, ¿no? Hay que pagar muchas cosas, entonces no quieren por el dinero, ¿no? Otros no quieren porque prefieren las experiencias, ¿no? Otros no quieren porque simplemente no quieren tener un niño que cuidarlo y andarlo cargando, ¿no? Viene lo mismo, estamos rompiendo el núcleo de la familia, pero ahora en el otro lado, ¿no? Que es la familia heterosexual, la que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, para mí sí hay un descenso en esta institución de la familia. No creo que esté ocasionado por una agenda, que haya una institución mayor. Yo creo que es la misma población la que se está regulando.
la misma población es la que está dándole peso a todo eso. Como mencionaba Daniel hace rato, al final las minorías son las que controlan la masa. Y la minoría actualmente son el movimiento LGBT, la minoría es los jóvenes queriendo no tener hijos, la minoría es ahorita... La unión libre. Exactamente, la unión libre, por ejemplo, el tema de subir en Facebook fotografías, pues eso realmente, si te pones a pensar en el mundo, realmente hay muy pocas personas que tienen teléfono, que tienen internet, pero es lo que nosotros vemos más. Y claro. Creemos que la vida es ir de vacaciones, estar en la playa, disfrutar. Entonces nos están metiendo esa idea y entonces poco a poco nosotros mismos decimos, pues yo quiero eso, no quiero tener hijos. Vale. Sí, ¿no? ya sé. Pero al final las minorías son las que están controlando a las masas. Para mí no creo que dependa de una institución más grande, o sea, los 10 Illuminatis, la masonería, no creo eso, pero lo cierto, o sea, lo que es cierto es que todo va para eso, allá. Para allá. Uh-huh. Desafortunadamente vamos para allá. Por ejemplo, he visto muchas estadísticas de que dentro de 100 años, o sea, cuando llegue el 2100, o sea, va a estar tan mala el tema de nacimientos de bebés, pues que vamos a tener que preocuparnos ahora por eso, porque haya más población. Pero hay unos países que ya sufren con tasas de natalidad. Exactamente. Sobre todo los asiáticos. Y es curioso porque justamente hace 20 años era todo lo contrario. La alza era tal que tuvieron que prohibir en países de Asia, pues solo puedes tener un hijo, 2 hijos como máximo. O la ¿no? China. Y ahora es lo contrario. Por ejemplo, en Filipinas te pagan por tener un hijo, te pagan dinero adicional por tener 2 hijos, etc. Entonces ahora vemos como una tendencia ahora hacia la baja en ese sentido. Entonces yo creo que sí, lo que es la institución de la familia no es que se está rompiendo, en mi caso yo creo que se está modificando a una cosa más extraña, pero es que a esta institución pues le vienen de todos lados, le están atacando a todos lados, ¿no? Sinceramente. Ahora, ve, ajá. Date cuenta que ellos dicen que para poder destruir a la familia tienen que destruir primero a la religión, ¿ok? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la religión pues precisamente te orienta a tener una familia, ¿no? O sea, te orienta a que tienes un papá celestial en el cual no importa la situación en la que te encuentres, siempre vas a poder regresar a él y te va a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Que al final ese es el punto de la familia, claro. El apoyo, el amor y todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, si destruyen la iglesia, pues obviamente va a haber menos esa concepción de la vida, ¿no? En cuanto a la familia, y por lo tanto, pues va a poder pasar esta situación de que se rompa lo de la familia, ¿no? Sí. Ahora, sí pasa. Como dice Joel, no voy a decir que existe esta agenda, pero o sea, sí está pasando. Si nos damos cuenta que las personas que no viven dentro de una creencia, no voy a decir una religión, sino una creencia, tienden a tener familias más disfuncionales, ¿no? Tienden a tener que sus hijos, pues uno sale drogadicto, tal vez otro sale ratero, tal vez otro sale, no sé, ¿no? O sea, por las situaciones. Muchos dicen, no, es que la situación que me tocó vivir me orilló a eso. Pues al final sí, pero precisamente porque no hay ese apoyo en la familia, ¿no? Porque ya es una familia, es un núcleo familiar roto, y de ahí nacen todas esas cosas. Entonces, pues precisamente creo que en ese punto podemos ver esta situación, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como creyentes? Volvemos a lo mismo del punto anterior. Educa a tus hijos como la Biblia lo manda, ¿no? Estoy en un grupo, ¿no? Y esto a lo mejor van a escucharlo los del grupo, que ni estoy de podcast, ¿no? Y hablan de teologías progres, de teologías conservadoras, o sea, hablan de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero sí me llamó la atención algo que decía un comentario de alguno de ellos, que decía que la Biblia es un libro machista, misógino y anticuado, ¿no? Y que todo el tiempo se ha tomado mal. O sea, si al final dice que cree en Jesús y todo, pero la Biblia la rechaza, ¿no? Entonces digo, o sea, yo me ponía a pensar y decía, en realidad, la Biblia puede ser machista desde el punto de vista, viéndolo desde hoy en día, claro, ¿no? Pero en el momento en que se escribió la Biblia, lo que dice la Biblia es correcto. Ahora, ¿en qué nos tenemos que fijar nosotros y fundamentar nosotros? En las enseñanzas. No tenemos que estar pensando. En el contexto cultural que tenía en ese entonces, ¿no? Porque exactamente. Eso es lo que pasa. Justo eso. El contexto cultural y el contexto del tiempo en el que se vivió, ¿no? O sea, las culturas que tienen en Israel, por ejemplo, no son las mismas culturas que tenemos nosotros en México, ¿no? O sea, yo he visto muchos que satanizan las calaveras, por ejemplo, ¿no? Aquí en México. Una calavera adornada,
¿no? Como las de Día de Muertos. No, es como los cristianos satanizan eso. Ay, es que estás adorando a la muerte. Es cultura. O sea, al final de cuentas, el cristianismo es, obviamente, tener el entendido de Jesucristo, pero entender que eso no va a hacer que cambie la cultura en la que estás viviendo. ¿Sí? No tienes que cambiar, o no tienes que ser como los judíos, ¿no? No tienes que ser, o sea, si tus conquistadores, sí, perdón, si tus evangelizadores vinieron de Francia, por ejemplo, como se dio aquí en México, no quiere decir que vas a tener las mismas costumbres que Francia, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México y en toda Latinoamérica nos han dicho que el bailar, que el tomar y que el disfrutar y las fiestas son pecado. ¿Sí? Se han dado cuenta que en todas las iglesias dicen que eso es pecado. Pero los evangelizadores que llegaron aquí, los franceses, estadounidenses y todo, se tomaban su copita de vino, ¿no? Se hacían fiestas, les gustaba bailar. ¿Qué pasa entonces? Es que vinieron y satanizaron lo que nosotros vimos culturalmente o que vivimos culturalmente, y al final entonces ahí se perdió mucho. Fíjate, por ejemplo, algo muy interesante históricamente es eso, o sea, al final los conquistadores cuando llegaron aquí, los franciscanos y todo eso, vieron que nuestra... franciscanos, llamémosle, jesuitas, toda esta... todas estas personas que llegaron aquí, se dieron cuenta de que los indígenas que eran aquí, los mexicas, los mayas, todo eso, era una sociedad muy sanguinaria. Les encantaba todo el tema de los sacrificios humanos y todo eso. Pero ¿qué hicieron? Sí. Pero bueno, yo quiero hablar del tema, por ejemplo, de los sanguinarios en concreto. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue adaptar esos elementos de la religión a este mundo un poco más cristiano. Por ejemplo, la cultura católica se reconoce mucho porque tienen cruces donde está Jesús crucificado, con sangre, con todo eso. Lo hicieron justamente para que los mexicas indígenas se sintieran atraídos a esa religión. O sea, la razón por la cual vemos muchos crucifijos con Jesús crucificado y con sangre y con sus y con todo eso, históricamente al menos es por eso. Porque querían los franciscanos, pues de alguna otra forma, pues llamar la atención a los mexicas y dijeron, ok, métanse a nuestra religión. No es tan diferente de lo que ustedes hacen. Así como ustedes adoran matar humanos y sacrificarlos a un dios, así en mi religión católica, pues el padre envió a su hijo y lo sacrificó, como ustedes. O sea, entonces, al final es adaptarlo al contexto del que tienen, ¿no? Sí, bueno, o sea, eso solo como dato random, ¿no? Pero al final del día lo que comentaba Daniel, o sea, es muy complicado interpretar un libro antiguo, en concreto antiguo, como es la Biblia, con las culturas y creencias de cada época. Sí. O sea, no es lo mismo leer la Biblia hoy, 2021, a leer la Biblia hace 100 años, hace 500 años. Hace 500 años a lo mejor muchas cosas lo tachaban de brujería y todo eso, ¿no? Y nos damos cuenta de que no era eso, ¿no? No, y hace 500 años, por ejemplo, viene la Reforma. También. ¿No? Viene la Reforma de Martín Lutero, de todos los reformadores, y cambia, o sea, totalmente la religión. O sea, estábamos viviendo en una religión católica, que la religión católica era sanguinaria en ese tiempo. O sea, tenemos la Santa Inquisición, tenemos las cruzadas, o sea, realmente la iglesia se utilizaba para guerras, como lo hemos venido hablando también en otros podcasts. Pero al final, o sea, por eso viene también tanta identificación, ¿no? De los pueblos y de todas las partes, pues digamos, de este estilo, ¿no? Por ejemplo, algunos que no pudieron convertir, digámoslo así, fueron los vikingos, ¿no? De hecho, hoy en día en ese territorio todavía siguen pues con estas ondas. Y la verdad a mí me gusta mucho la mitología vikinga, o sea, soy fan de la sí, o sea, la nórdica, sí, realmente, ¿no? Entonces, pues aquí al final de cuentas es lo que les decimos, o sea, no tienes que enseñar la cultura, los rasgos culturales de lo que se vivió en ese tiempo, ¿sí? Sino las enseñanzas, las cosas críticas, los valores, los consejos, todo eso que viene en la Biblia realmente es pues lo que vale oro. Sí. O sea, yo creo que algo que me molesta mucho de ambas partes, tanto creyentes como no creyentes, los creyentes a veces agarran pasajes de la Biblia tal cual para justificar sus acciones. Exactamente. Y luego vienen los que no son creyentes, los que quieren quedar mal a la religión, decir, es que si tú crees tal cual la Biblia como viene, ¿por qué no vas a la guerra y luchas con esto, no? ¿Por qué no cumples algunas normas de esa época, no? Exactamente, ¿por qué no mueres apedreado si, yo qué sé? O sea, y es que es un argumento que utilizan ambos, ¿no? O sea, los creyentes quieren utilizar la Biblia, como dice Daniel, a rajatabla, o sea, quieren agarrar tal cual un contexto fuera, o sea, un pasaje fuera de contexto y decir, solo puedes hacer esto porque lo dice la Biblia y ya está. Cuando realmente la enseñanza es más profunda, ¿no? Por eso viene el tema de la interpretación, de darte el tiempo de leer la Biblia, no solo quedarte con un pasaje, un versículo,
que a lo mejor te leyeron en la iglesia o que escuchaste por WhatsApp. Porque ese pasaje, si lo lees, pues puede significar muchas cosas sin el contexto adecuado. Claro. Y yo creo que justamente en el video que me mandaba Daniel, pues hablaban de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si habían escuchado eso de que en la Biblia sí cuentan realmente historias de personas que son homosexuales, ¿no? Está, por ejemplo, David y Jonathan, es una de ellas. Sí. Está la del centurión, es otra de ellas, que cuando el centurión le pide que sane a su criado, se menciona, bueno, algunas personas creen El criado era amante. que el criado era amante del Que centurión. Jesús bendijo esa relación, ¿no? Exactamente. Nuevamente nos estamos metiendo en una parte de interpretación, entender cosas. Y es que, bueno, la Biblia al final es un libro compuesto por muchas partes. Algunas cosas son históricas, algunas son más alegorías de lo que está sucediendo. Entonces, me molesta a mí sinceramente cuando los creyentes agarran la Biblia como si fuera tal cual, como debe de ser. Ahora, ojo, creo que es importante que también entendamos. Si lo que vas a explicar con un versículo de la Biblia bueno, esta no es mi Biblia viene ahí en la mochila, pero, o sea, si lo que vas a explicar, si tienes que rebuscarle mucho para que pueda entrar, entonces está mal. También. O sea, igual, si viene una enseñanza y te la metían mucho así como que rebuscada y muy a la fuerza, eso no es lo que quiere decir la Biblia. O sea, al final de cuentas la Biblia es clara. Sí, y obviamente se le revela por obra del Espíritu Santo a las personas que las leemos. Entonces, si tú, como te digo, o sea, tienes que rebuscarle mucho, no es por ahí. No es por ahí, ¿no? Y si igual alguien te dice algo y te lo rebusca mucho, pues tampoco es por ahí, ¿no? Simplemente, pues tú también sé racional con lo que estás escuchando, ¿no? Porque como decían, o sea, ya hay Biblias homosexuales, hay pastores homosexuales, hay iglesias homosexuales, y entonces, pues ese es otro punto por el cual, según esta agenda, se están metiendo, ¿no? Sí, para sí, destruir a la iglesia, precisamente. Claro. Sí, o sea, nuevamente, es un tema muy, muy amplio. ¿No? Porque sí. La Biblia todo empezó desde que en una iglesia abrió, ¿no? Como homosexual, y que sacaron ciertas partes de la Biblia y como que... Sí. Y es que al final del día, sinceramente, hablando de teología en concreto, hay muchas cosas que siguen sin ponerse de acuerdo muchos teólogos, ¿no? Hay teologías que apuntan a algo en la Biblia, otros que apuntan a otro. ¿Qué pudo significar esto? ¿Qué pudo significar aquello? Históricamente, ¿cómo pudo pasar aquello o esto? Entonces, y muchas personas utilizan eso como para crear estas nuevas Biblias, ¿no? Sí, ¿no? Que defienden sus creencias. Sí, sus ¿no? También como lo que pasó con la Biblia católica y la Biblia cristiana, ¿no? Que una tiene más libros que otros, ahí se da una justificación, ¿no? Sí. Pero hasta al final, pues, más o menos están queriendo hacer lo mismo, ¿no? Y justo salió un libro, que justamente ahorita lo busqué porque no quería errar en el nombre, precisamente ya de esta nueva teología homosexual, que se llama Solo un Jesús marica puede salvarnos. O sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? O sea, hasta ahí le podemos rebuscar para poder, pues, sacar cosas, ¿no? Entonces, al final, pues creo que el tema que, pues, queremos darles es ese. O sea, ser reflexivo en lo que escuchas, ser reflexivo en lo que llegas. O sea, todo este podcast hemos estado hablando la mitad, porque la otra mitad hablamos de deportes. Pero la mitad de ello hemos hablado de esto. O sea, reflexiona lo que estás escuchando. Y pues al final también pásalo por un filtro, ¿no? Claro. O sea, tu filtro siempre tiene que ser Jesús, como lo hemos dicho, ¿no? He escuchado muchos que... De hecho, vi un meme hace rato que guardé, que se los voy a leer, porque realmente fue un buen meme, ¿no? Precisamente de este tema de todo lo progre y todo ese rollo. Y dice más o menos así, ¿no? Se los voy a poner así. Se los voy a narrar porque pues obviamente no lo van a ver los que estén escuchando en Spotify, ¿no? Pero está Bruce Banner, ¿no? Como Bruce Banner, y está Thor. Esta escena está situada en la película de Ragnarok. ¿Ok? Entonces están platicando ellos dos. Y dice, en este caso dice Bruce Banner, ¿no? No necesito teología, solo necesito a Jesús. Okay. Y entonces Thor le contesta, ya veo, entonces ¿quién es este Jesús? Y Banner le contesta, es Dios encarnado, el cual vino a salvar a la humanidad del pecado y entonces Thor sale con una cara de sonrisa y le dice, estás haciendo teología. Entonces al final de cuentas, o sea, pasa eso, ¿no? O sea, muchas veces decimos... bueno, nos contradecimos con las cosas que decimos, claro. Pero al final es eso, o sea, reflexiona lo que estás diciendo, reflexiona lo que estás oyendo y toma pues lo mejor que puedas sacar. Sí, yo creo que eso, al final infórmate, al inicio lo que comentábamos, o sea, porque a veces muchas personas creen temas conspiranoicos porque no están informados.
Porque comentaba Daniel, o sea, si te mencionan algo que tú quedas con cara de ¿what? ¿Puede ser cierto? Pues sí, porque no sabes si es cierto o no, no tienes el contexto general. Entonces muchas personas te pueden llegar con información de la Biblia, todo eso, y te decir, es que esto está mal, siempre lo has visto mal, y tú, oye, tal vez sí. Pero tú, ¿cuántas veces te has puesto a leer todo ese pasaje completo, ese capítulo, ese libro concreto para entender si lo que estoy diciendo sí es verdadero, si no? Entonces, como comentaba Daniel, o sea, hay que ser reflexivos con este y con otros temas. O sea, no basta con dejarlo a la ligera. Entonces, sí, ponte a estudiar en ese caso, consulta a Dios también, platícale. Y pues eso, al final, eso, sé más reflexivo con todo lo que consumes en las redes sociales y en general en el mundo. Voy a terminar con una historia. Sí. A ver. Hace tiempo yo estaba trabajando en un hospital y tenía un compañero que creía, pues, se creía azteca, ¿no? Se creía maya, así. Ajá. Pues traía esa teología él, ¿no? O sea, y muy respetable también. Y me gustaba platicar con él porque sacaba pensamientos interesantes, ¿no? Ajá. Entonces un día estábamos, pues, ahí en el trabajo y todos estábamos platicando, debatiendo un poquito. Y me empieza a decir, no, es que tú crees en un Dios de esclavos, que no sé. Yo dije, ¿ahora? Dije, ¿por qué, no? O sea, pues explica. Tomó un versículo, así como decía Joel, tomó un versículo de la Biblia, ¿no? Donde Jesús le dice a Abraham que tomara sus pertenencias y saliera del lugar donde estaba. Y él decía que ese pasaje decía, toma tus esclavos y sal de ahí, ¿no? Uh-huh. Y al final, yo lo busqué en la Biblia y no dice eso. O sea, si no mal recuerdo, dice toma o a tu parentela, a tus criados, y ve con ellos, ¿no? Una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser criado. Claro. Si eres criado, estás ahí porque tienes la necesidad de lo mejor económica, etcétera, y te puedes ir cuando quieras. Claro. Si eres esclavo, depende, o sea, tu vida es de la persona que te tiene, ¿no? Entonces, sí hay varias ahí como situaciones, y creo que, pues es eso, o sea, yo me pude haber quedado, no, sí, cierto, sí lo dice, porque, o sea, parafraseó la parte, y obviamente, pues tú que has estado en la iglesia has escuchado esa historia muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, cuando él toma eso, pues, dices, yo me pude haber quedado, no, sí, cierto. Sí. No, ahora le voy a reclamar al pastor, pero pues, no, o sea, al final reflexiona, escucha, ve. Sí, y por ejemplo, y lo padre de eso, o sea, al final, igual, por ejemplo, si tú lees la Biblia Reina Valera 1960, pues también la forma en que lo dices es diferente a como lo dice otra versión, la internacional, la más antigua, la versión en inglesa de Arthur King, no sé. Entonces, hay muchas cosas que se pueden perder en la traducción, todo eso. Por eso tú tienes que informarte y como comentaba Daniel, o sea, no quedarte con lo primero. Si te dicen un comentario, tú vas, sí, cierto. Pastor, me mintió. Sí. Dios me has engañado. Dios me has engañado. Yo creí que esto, pues bueno, pues ahora voy por mis esclavos, ¿no? No, pues sí. O sea, no. Yo lo demando en el nombre de Dios, vas a decir. No, pero pues sí, o sea, pónganse truchas, ahora sí como se dice aquí en México. O sea, pónganse a leer, pónganse a investigar. Y realmente de esa manera es la única manera en la que van a poder, pues, no les voy a decir que van a saber todo, ¿no? Y que a lo mejor van a hacer o no van a poder ser burlados o engañados de alguna manera, pero es más difícil, o sea, realmente es más difícil. Y yo siempre he dicho que una fe razonada es una fe bien fundada, porque si te vas con lo que dice el pastor nada más o tu líder o eso y no investigas, no, nada. No. Pues entonces a la primera de cambios que te llegue el COVID, que te llegue una situación económica, que te llegue alguna otra enfermedad o una desilusión amorosa, te vas a hundir. Y entonces pues te vas a dar cuenta que construiste sobre la arena y no sobre la roca. Entonces reflexiona, haz preguntas y pues nada, cuídate mucho. ¿No? ¿Algo más para cerrar este podcast, amigos? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Ya todo lo dijiste tú siempre. O sea, bueno, no. Como siempre dices. No, realmente estos temas son muy padres. O sea, por ejemplo, ya lo que habíamos comentado en un podcast pasado, sería bueno hablar sobre teología. Porque, por ejemplo, no sé ustedes cuántos saben cuántos ángeles son en la religión cristiana, cómo son, cuál es su forma. Y ven alguna imagen en internet y se quedan con ¿será cierto, no? Lo mismo, porque nos falta información. Entonces, al menos hablando de teología, estaría bueno hablar sobre eso. Sobre otros temas de conspiración, igual a lo mejor y no. Pero en general, hay muchos temas. Sí, o sea, los reptilianos. Es que por eso esos podcasts, sinceramente, a mí me gustan muchísimo. Porque pues salen conversaciones que vamos anotando ahí en la agenda para que nosotros en algún futuro hagamos podcasts específicos, series enteras. Entonces, si tienen alguna sugerencia igual de un tema que quieran hablar o alguna noticia que se nos haya pasado, igual mándalo por las redes sociales y pues aquí estaremos en contacto. Así es, amigos. Pues nada más para cerrar, hubo muchas muertes de famosos esta semana. ¿Quién se murió? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El Sammy, ¿no? El Sammy, murió Sammy. ¿Sí? Pues sí, ¿no? ¿Cómo crees?
Sí, se murió el Sammy. Sí, no sabía. No. El martes murió Joey Jordison. Si conocen a Joey Jordison. Tú debes de conocer a Joey Jordison, baterista, ex baterista de Slipknot. Se murió, cierto, también. cierto, sí vi un Twitter de Sí, yo eso. también Sí, vi la un vi. Twitter de Se eso. murió. Ajá. También se murió el bajista de CC Top. Sí, pues ese no Está sabía. bien. Ese sí no vi sabía. nada. Sí. Sí, ese no. Y hubo varias situaciones ahí como complicadas. Para el mundo de la música, del rock sobre todo. Sí. No me funen porque me gusta el rock. Y pues ya, o sea, esas fueron las noticias más relevantes de la semana. Esto fue Relevancia 5. Y pues nos vemos en las próximas, amigos. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Y si tienen internet, ahí nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.